Varios sucesos en el mundo han marcado el siglo XXI con una carga desesperanzada, incluso apocalíptica, que se ha reflejado en el cine también de todo el mundo, de distintas maneras. Lo que no ha cambiado es el gusto del gran público hacia justamente el contrapeso de una visión terrible de la vida, es decir, su gusto por el humor. Comedias de situaciones, de enredos, satíricas, antihéroes picarescos, bufones populares, etc. Desde su época de oro en México, el cine iberoamericano ha llegado a las grandes masas a través de la risa. Por eso, esta noche Leonardo García Tsao y yo repasaremos las películas iberoamericanas más reconocidas por su humor, desde el más fino hasta el más burdo. También vamos a hacer un recorrido de nuestro cine en diversos festivales alrededor del mundo. Vamos a revisar la trayectoria del director español Manuel Martín Cuenca. Haremos nuestro acostumbrado In Memoriam y, para terminar, daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Encuadre Iberoamericano. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, Fernando. Como ya anticipamos, vamos a hablar de un género que es prácticamente inabarcable, que es la comedia, porque todas las películas de alguna manera podrían, si tienen elementos humorísticos, podrían catalogarse como comedia, pero vamos a tratar de ceñirnos a las que se presentan a sí mismos como tales. Es un género tan popular desde los griegos, o sea, así de grande y de inabarcable es. Que en un inicio, desde entonces, tenía un poquito la función de ser crítica, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí, Aristófanes. Sí. Era más fácil aceptar un error si te puedes reír de él, viéndolo en otra persona, ¿no? Exacto, y desde entonces ha sido enormemente popular porque es catártico. Es catártico. O sea, es un género que permite que la gente se divierta, cosa que mucha gente piensa que es la función del arte o la función del cine, es divertir, ¿no? Escaparse de la realidad, cuando, como bien dices, en algunos casos de algunas comedias es como otra forma de llegar más amablemente al nudo de una situación problemática. Ya habíamos hecho un programa sobre comedia negra. Sobre comedia negra, pero en este caso vamos a hablar así de todos los tipos, todas las subtramas que se han dado en la comedia, como la comedia de situaciones, la comedia la satírica, la paródica, en fin, todas las variantes. Pues creo que, no sé si estás de acuerdo, es el género que más popularidad tiene en el público, en las grandes audiencias. Sí, claro. Es el más taquillero, el que más recauda dinero, el que acaba siendo el que conforma pues la industria como tal, ¿no? Pues, sobre todo en México, ¿no? Si hablamos de México. Que también, yo creo que también en otros países, ¿no? ¿No te parece que, por ejemplo, en Francia las comedias, bueno... Sí, en Francia sobre todo las comedias también, pero en Estados Unidos estaba yo pensando en todo el producto Marvel, de superhéroes es que aquí tenemos menos presupuesto. Exacto. Entonces hay que ingeniárnoslas hacemos más. Comedias románticas que son muy populares y por desgracia no son buenas. Yo he tratado de verlas, las muy exitosas, Mis Reyes contra Godines, Nosotros los Nobles, las películas de Eugenio Derbez, la filmografía completa de Marta Higareda, y son malas películas, por desgracia, porque la comedia romántica, como se ha demostrado del cine hollywoodense a veces, es un género perfectamente legítimo y bueno, ¿no? Que puede ser muy divertido. No tiene por qué caer siempre en la fórmula, que es lo que hacen estas películas. Sí, es lo que iba a agregar, que creo que el problema es ese, que siempre caen en una fórmula y que no hay mucho esfuerzo a veces por adecuarlo a la verdadera realidad mexicana. Pareciera que estas comedias a veces ocurren en un México que no conocemos nadie, ¿no? Exacto. No quiero generalizar, pero los sets nunca parecen reales, los personajes hablan en un español que no se siente como el nuestro. Ya hablaremos de las comedias de las ficheras y los que ahí caían en el extremo contrario, ¿no? Ahí sí había una en México una muy buena tradición de cine cómico. Digo, tenemos a grandes cómicos como Cantinflas lo fue,
antes de que se volviera un cómico Oficialista. Tintán. Y Tintán, hubo buenas presencias cómicas. Ellos mismos eran un género en sí mismo, ¿no? Sí, porque muchos surgidos de la carpa, lo cual les daba mucha gracia, eran cómicos muy verbales, más que físicos, aunque Tintán sí era un gran bailarín y era un tipo que se movía muy bien en el set, ¿no? Cantinflas es evidentemente un cómico verbal, ¿no? Un cómico que hizo del equívoco su arte, ¿no? Y que en sus principios era muy bueno y después se fue convirtiendo en un cómico oficialista, como tú dices, pero al mismo tiempo didáctico, ¿no? Como que quería dar la moraleja en las de películas. la moraleja, sí. Entonces todas sus Tintán últimas siempre películas fue más desparpajado. era como un sátiro. A mí, yo prefiero Tintán. Yo sé que el mundo se divide entre quienes prefieren Cantinflas y Tintán. Cantinflas. Sí, y Tintán se benefició de la televisión, porque curiosamente Cantinflas evitó que todas las películas, cuando él estaba vivo, pasaran por televisión, lo cual era un error. Sí, poca visión. Sí, poca visión. Ahora, en el cine de la época de oro también, pues una buena parte lo conforman, pues no sé si comedias, pero las comedias rancheras, o sea, bueno, la comedia ranchera, incluso la añoranza porfiriana también era comedia. Las películas de Joaquín Pardavé. Sí, el Baisiano Jalil y todas esas. Sí, estaban mucho basadas en el humor, ¿no? Sí. Aunque también había melodrama, pero había muy buenas presencias cómicas, incluso recientemente Mauricio Garcés, que en un tiempo pero era un buen cómico. Claro, hay un género en sí mismo, es el género de Mauricio Garcés, sí. El seductor, que siempre, de alguna manera era patético, y ese era un poco el chiste, ¿no? El chiste, sí. Y también había una serie de cómicos surgidos de la televisión ya en los 50, 60, que desgraciadamente no los aprovechó bien el cine, ¿no? Están los polivoces, Héctor Lechuga. Héctor Suárez, quizás es excepción, sí, hizo algunas películas que eran por lo menos interesantes, ¿no? De una de ellas vamos a hablar luego, cuando hablemos de nuestras favoritas, sí. Y bueno, creo que sí tenemos que hablar del cine de ficheras y del cine de albures, por porque sí marcó una década, por lo menos. Una década, por lo menos, en los 80. Y es un fenómeno muy extraño, porque yo creo que es intraducible a otros, no sé, ya nos dirán quienes nos ven en otros países, si es que tienen la mala suerte de verlas, porque está toda basada en el doble sentido de las palabras. En el albur, sí. Estaban muy mal hechas, no es que estemos en contra del humor. No, eran películas hechas con la menor inversión posible, con el menor tiempo de rodaje. Digo, era apostar al más bajo común denominador, irse a lo más bajo y a lo más barato para redituar. Además eran increíblemente populares, muy exitosas. Entonces, creo, era un fenómeno autogenerativo que sí inundó la pantalla de ese tipo de productos. Y que creo, y no sé si estás de acuerdo, que fue una de las razones por las que el público mexicano se alejó de los cines, ¿no? Sí, y hasta la fecha que sigue todavía ese prejuicio cuando dicen, vas a ver cine mexicano, ay no, son de ficheras. Todavía en la cierta clase media sigue ese prejuicio de decir... O son aburridas porque creen que son películas de festival, lo que sea que eso signifique, como que si hubiera esa división, como si una buena película no pudiera ser divertida y viceversa, ¿no? Claro. Sí, bueno, y en otros países no me siento con tanta seguridad para hablar, pero también las que han llegado aquí con mucho éxito han sido comedias, ¿no? Sí. Las argentinas, bueno, no sé si de las españolas también, la de los apellidos vascos llegó a México. 8 apellidos vascos. Y fue increíblemente popular en España, y en México estuvo un tiempo en cartelera, no diría yo que fue exitosísima. Pero pues las películas de Almodóvar de alguna manera... Son comedias, pero son casos muy transgresoras a veces, entonces no alcanzan a gustarle a toda la gente, porque tal vez tocan temas que son tabú todavía, ¿no? Sí. No, y en España hay buenas tradiciones cómicas que no conocemos tan bien, pero está el cine de Berlanga, que ya lo tratamos cuando hablamos de la comedia negra. Y incluso en México se hacen remakes de películas brasileñas y argentinas, de comedias, sobre todo de esas de situaciones, las películas románticas. Tanto las argentinas como las brasileñas han sido fuente de inspiración para remakes mexicanos. Pues no sé, pienso que ahorita Manolo Caro es quizá quien es uno de los directores mexicanos representativos de un cierto tipo de comedia de situaciones. Comedia urbana, de personajes jóvenes, sí, con mucho éxito también en las series.
Sí, ya se pasó a Netflix, ¿no? Sí, exacto. Con La Casa de las, La Casa de las Flores. Ujú. Estoy tratando de pensar en directores mexicanos que han abordado bien el género. Es curioso, pero esa generación que le dio un cambio al cine mexicano en los 70s se mantuvo alejados de la comedia como si fuera... Hermosillo fue el que más se acercó, ¿no? A ciertos elementos humorísticos en su cine, no diría yo que hiciera comedias, pero tenía cosas más humorísticas. Casal, desde luego, solo hizo comedias cuando tenía que comer. Ni Ripstein hizo Las Siete tampoco, Cucas. ¿No? Ripstein recientemente empezó a Claro. aligerarse con la de los enanos, ¿cómo se llama? La calle de la amargura. Sí, con la de los asesinos. Sí, Vamos, sí, era Profundo Carmesí, ¿no? Sí, Para sí, no dejar incompletas las frases. No, bueno, y bien, pienso que en los 90, cuando empezó medio a volver a nacer el cine mexicano, pues Solo con tu pareja. Solo con tu pareja Fue una de de Cuarón las... fue una de las primeras que se atrevieron a incursionar en la comedia. Y después ha habido otros ejemplos, ¿no? Generalmente satíricos, como el caso de Luis Estrada, ¿no? Que hace sátiras políticas, ¿no? Estamos esperando su La película nueva. exacto. Sí, sí, Siempre son críticas al régimen en turno, entonces vamos a esperar. Sí, exacto. Si lo Vamos a ver si la 4T pasa por su... Ya hace poco hablábamos de Campanella, del director argentino, donde también la mayoría de sus películas son en tono humorístico, aunque es lo que te decía, no sé si todas las películas que tienen esos elementos pueden considerarse comedias. Sí, porque el hijo de la novia es más bien un melodrama. Claro, el Alzheimer, que es muy doloroso cuando tocan el tema del Alzheimer. Y la última película que le conocemos, El cuento de las comadrejas, es abiertamente una comedia, que es un remake además, ¿no? Una película que fue muy popular fue La Odisea de los Giles, de Sebastián Borenstein. Sí, que a mí no me... Creo que le pega más a los argentinos por toda la cuestión económica, creo que por eso fue tan exitosa, porque fue un cine así como de revancha, decir, Exacto. ahora vamos a robarle a los ricos, que finalmente... Sí, porque fue en los años del Corralito, está ubicada en los años del Corralito. Corralito. Sí. Exacto. Sí, porque Ricardo Darín además es muy carismático, ¿no? Tiene siempre... hace que los personajes tiene esta cualidad como de Tom Hanks. No sé si estoy diciendo una tontería, pero que te hace los personajes un poco... No lo había visto así, pero bueno. Pero que te los hace un poco aterrizados, te caen bien sus personajes, aunque no necesariamente la película sea de lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a dar nuestras favoritas en la comedia, así en términos generales. Y antes vamos a ver una cápsula de Canal 22 sobre la actriz española Lola Dueñas, que estuvo hace poco en México. No se vayan. Me llamo Lola Dueñas, soy actriz y nací en Madrid. Pues cuando yo nací estaba prohibido que te llamases Lola porque estaba vivo Franco en España. Entonces Lola como nombre no valía y mis padres me querían llamar Lola. Y obligatoriamente tenías que tener María Dolores, o sea, era María Dolores, es el mismo nombre que Lola en España, pero legalmente en mi época no podías llamarte Lola. Y mi padre fue al registro cuando yo nací, entonces le dijo, fecha, bueno, ¿a qué hora ha nacido la niña? Tal. ¿Cómo se quiere llamar? Lola Dueñas. Dijo, no se puede llamar Lola. Entonces mi padre, que tenía muchísimo carácter, era actor, le dijo al señor del registro, al parecer, se va a llamar mi hija como a usted le salga de los cojones. Mi hija se llama Lola. Y dijo, lo siento mucho, pero no se puede llamar Lola. Así que me llamo María Dolores. Yo desde pequeña, claro, yo del cole me iba al teatro a ver a mi padre. Y entonces veía todos los días la función Entre Cajas, se llama, ¿sabes? Entre bastidores. Y hubo una actriz que se llama Esperanza Roy, una actriz española que era una fiera en el escenario. Trabajaba desde las tripas. Yo, claro, las funciones me las aprendía de memoria de tanto escucharlas. Pero un día era muy pequeña y me di cuenta que su texto, que yo ya me sabía, estaba pasando también por dentro de mí. Y yo miraba a Esperanza Roy y yo decía, yo quiero eso, yo quiero ser eso. Lo inevitable quizá de esa niña que miraba a los actores y que ordenaba los camerinos, colocaba todos los maquillajes, o sea, el camino lógico a la vida de esa niña, pero también para mí supone una salvación, porque no sé qué hubiese hecho si no.
de verdad, quizá me hubiese perdido por ahí por el mundo y quizá con no muy buen pronóstico. Y yo creo que me ha salvado la vida, se puede decir. Sabiendo que quería ser actriz, no hacía nada para ser actriz, estaba muy perdida en la adolescencia. Y me presenté a unas pruebas de una escuela de teatro de la Abadía y me cogieron y no tenía la edad para entrar. Y esos cursos de teatro me encaminaron y me salvaron y me han organizado la vida. La vida, el alma, las emociones, todo. Yo hice una peli que se llamaba Piedras y yo hacía un papelito de una que estaba muy loca y muy perdida y muy triste. Y entonces llaman al timbre de mi casa y recibo un ramo de flores y una nota que tengo en mi casa conservada, eso como oro en paño, diciendo, estás maravillosa en piedras, haciendo de triste colgada en piedras, espero que podamos hacer más y más y más. Y era Pedro Almodóvar. Y me puse a saltar por mi casa, yo qué sé, o sea, la ilusión más grande, ahí empezó en realidad. Luego ya fue Volver, luego Los abrazos rotos y luego Los amantes pasajeros. Y también Pedro significa un pasaporte. Por ejemplo, yo que quería hacer cine francés, era como un pasaporte para ir a trabajar en Francia. Los paquetes de Alex y de Benito. Siento. Y me gustaría muchísimo volver a trabajar con Lucrecia Martel. Lucrecia Martel es de la gente que me he cruzado en la vida, que más me ha impresionado. Es una genia absoluta. Creo que está adelantada a su época. O sea, yo creo que dentro de 100 años y 200 estudiará Zama todavía. Yo soy una actriz romántica, no lo puedo contar de otra manera. Y así vivo también. Me gusta muchísimo el cine de autor, es el cine que me gusta ver y es el cine que me gusta hacer. Sigo haciendo cortometrajes, nunca voy a dejar de hacerlos, porque yo empecé haciendo cortos y porque me gusta el formato aparte. Y de verdad que y me di cuenta que no tengo remedio, que es lo que quiero hacer y tengo la suerte de poderlo hacer, de poder rodar las pelis que me gusta ver. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y bueno, ya tenemos nuestras favoritas de comedia, así en general. Empiezas tú, Leonardo. Empiezo yo. En quinto lugar tengo la única moderna, que es el Santos contra la Tetona Mendoza, de Alejandro Lozano y Andrés Couturier, pero vaya, los que realmente están detrás de esto son los moneros, Gis y Trino, que fueron realmente muy renovadores del cartón en México y que han sido humoristas fundamentales, digo, desde los 80 en adelante, ¿no? Y que era un reto hacer una película del Santos, ¿no? Porque, Sí. bueno, de cualquier cartón. Y sí, yo también la recuerdo como algo que me hizo reír de Mucho, principio a sí, fin, con sí, actores sí. Haciendo las voces como Daniel Jiménez Cacho, Cacho, José sí. María Jaspic. Sí, muy buenos actores. Muy buenos actores, sí. Y además muy buen guión, que sí capturaba la cosa irreverente que caracteriza a Gis y a Trino, ¿no? Muy escatológica. Escatológica y sexual y, en fin, todo lo que es la esencia del humor de ellos. Sí, yo no sé si se trasladará bien ese humor a otros países, pero... Yo creo que no se exportó ¿verdad? muy bien, no. Porque además hablaba de las obsesiones con el fútbol y cosas que son muy Sí, muy, y la mexicanas. lucha libre, La digo, lucha el libre, el Santos, Santos, claro. sí. Bueno, pues si la ve, pero igual si la ven por ahí, véanla. Yo agregué una película muy nueva, que pues, sí, Y que yo no lo tú conozco, no conoces, de hecho. que acaba de ganar el premio a la mejor película en el Festival de Guadalajara, que es El Sí. Comediante, dirigida por Gabriel Nuncio, que es el protagonista además, y Rodrigo Guardiola. No sé si a la larga permanecería como una de mis 5 favoritas, pero me gustó muchísimo y me pareció muy distinta a lo que se hace en comedia en México, porque es un personaje que se autodesprecia, que se burla de sí mismo. Vamos, el modelo platónico sería Woody Allen, los personajes de Sí. Woody Allen, alguien a Ajá. quien siempre todo le sale mal. Neurótico. Pero lo logra muy bien porque creo que justo es un tono muy difícil de lograr. Yo creo porque pronto se va a estrenar porque pues obtuvo el premio y tan solo por la novedad del tipo de comedia que es, sí la recomendaría mucho. Me hizo reír genuinamente. Creo que esa es el criterio más honesto que puede uno sí, te puede hacer para reír. evaluar una comedia, ¿no? Sí. Porque de nada sirve
creer No, que está claro. bien hecha si te la pasaste aburrido, ¿no? Sí. Mi cuarta es una que hemos mencionado muchísimo. Sí, yo la iba a que es incluir, pero no lo hice. Llámenme Mike, que la hemos mencionado un montón de veces. Tú hace poco la pusiste en la lista de las salud mental. De salud mental, de comedia negra, sí, siempre y, la menciono. y la hemos narrado ya un montón de veces. Es sobre el personaje que se siente, después de ser golpeado en la cárcel, se siente Mike Hammer. Y de ser un policía judicial pasa a ser un policía como gringo, y eso da pie a muchas situaciones humorísticas. Porque además mira desde fuera al género de las ficheras un poco, como que recorre esos personajes del cine, del peor cine, Sí. pero los ve como quizá los vería un Mike Hammer, ¿no? Exacto, sí. Sí, es como de muy hecho autocrítica. sale Sasha Montenegro, Tal cual. que era la estrella del cine de ficheras, ¿no? Y luego la mujer de nuestro presidente. Ah, sí, claro. José por López supuesto. Amante y a la postre mujer de José López Portillo. Tu cuarta. Mi cuarto es un documental que parecería que todos los Sí, lo personajes conozco son y de me hizo ficción. raro que la mencionara. ¿No te gustó? Me hizo gracia, pero no así como para decir, es una comedia que me... Yo recuerdo empezarla a ver como con esta reticencia de algo que uno no conoce, Sí. en un concurso en donde había que seleccionar películas. Sí, en el Premios Platino. En el No, Fénix. Premios Fénix. Sí. Y justo me gustó porque parecería como que concentra a todos los personajes, bueno, a muchos personajes de la comedia española, a las matriarcas, ¿no? De Berlanga o incluso personajes Sí, como es de sobre Luis una Buñuel. mamá. Sobre una familia, el director que es Gustavo Salmerón, Salmerón, que es actor también. Exacto, que filmó a su familia durante 14 años, pero la madre es un personaje alucinante, es una mujer que cumple sus fantasías infantiles de querer tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y todo lo acaba consiguiendo, pero en las peores circunstancias. Pero tiene un humor negro ella. Por ejemplo, guarda las vértebras de su abuela que se le pierden en algún momento. En fin, contado por mí, pues suena muy aburrido, Ajá. pero tiene gracia. tiene muchísima gracia. Sí. Mi tercera es otra que hemos mencionado mucho, Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, una sátira social muy afortunada de la clase media baja de México, que se junta con el motivo de las carreras panamericanas y que hacen todo tipo de desmanes, ¿no? Se emborrachan, Ahí es donde decíamos que Héctor Suárez pasa Sí. con éxito a la comedia cinematográfica. Pues tal vez es su mejor película, ¿no? Como Tal actor, vez, quiero sí, decir. sí, como actor, sí. Sí, y hace, no solamente retrata estratos bajos, sino también cuando se juntan en el picnic. Sí, también están los los españoles, los pirruris. Los que se sienten juniors, Exacto, y sí. van aparte con su vino y sus quesos. Exacto, sí. Y el retrato de la abuelita de Sara García, que le da la vuelta a todos los papeles de abuelita que había hecho hasta entonces, ¿no? Aquí es Sí, una abuelita mal lamentando hablada. madre, Sí. Sí, y que más fallece. Pero no importa porque están Sí, los sí, coches. sí, que exacto. Para quien no vive en México, pues sí es muy creíble que primero le den importancia a los autos que a la Yo abuelita. recuerdo, hablando de risas, que yo me carcajé Esa cuando es la de primera vez que la vi. carcajear, sí. La primera vez que la vi realmente fue una sorpresa, porque además del panorama del cine mexicano de los 70s, como dije, ¿no? Los grandes cineastas no hacían comedias, ¿no? Y Alcoriza fue el que más se atrevía. Y es un español. Y eso es español. Tu tercera alumno es- de Buñuel, de alguna manera, ¿no? Sí, Aunque bueno, colaborador de Buñuel. colaborador de Buñuel. Mi tercera es Relatos Salvajes de Damián Cifrón. Cifrón, sí. Sobre todo la última historia, que la vuelvo a ver y me vuelve a hacer reír mucho. ¿La de la boda? La de la boda, la de la novia que enloquece. A mí me hace mucha gracia también el de la carretera. El de los- el del Leonardo Sbaraglia y el otro. Que se pelean a mono que se muerte, pelean a literal. muerte, y me hace mucha gracia. Sí. Y que retrata muy bien la ira contenida también de ya todos los que vivimos en estas ciudades Sí, 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 enloquecidas. el Bombita, el personaje de ¿De Darín? Bombita de Darín, sí, también está muy chistosa. Esa fue, recuerdo, una sorpresa en el Festival de Cannes, porque estaba en competencia y normalmente las comedias de ese tipo no están en competencia. Sí, en eso hay Cannes, que ¿sí? decir que además las comedias casi nunca llegan a los festivales, o sea, Ni ya a los nunca premios. compiten, ¿no? No, exacto. Como decía Woody Allen, ¿no? Se les pone como en la mesa de los niños a los comediantes, ¿no? Cuando lo nominaron fue por una película seria, Exacto. por su película seria, la única, ¿no? Sí. Mi número 2
2 es un clásico de Cantinflas. Yo estaba dudando entre si ponía a Cantinflas o a Tintán. Me fui por lo histórico y es una película de los 30, que es magnífica, que ahí está el detalle. Única vez que Cantinflas estuvo dirigido por Juan Bustillo Oro, que era un director que sabía de comedia. Después Cantinflas se prefirió al Yes Man, que era Mario Delgado. Entonces ya perdió mucho. Ya hizo El Patrullero y esas cosas, exacto. ¿no? Bueno, hizo toda la filmografía Sí. del Padrecito y El Profe y todas esas cosas aleccionadoras que eran terribles. Y con Bustillo Oro encontró a alguien que supo manejar su comicidad, ¿no? La escena del juicio, donde hace todo tipo de malabarismos con las palabras y con el enredo de que si Bobby es un personaje o un fox terrier, en fin, es realmente una Pues gran es que Cantinflear secuencia. ya está aceptado por la academia No, como claro. alguien, como hablar sin decir Nada. que lo seguimos haciendo todo el tiempo, Sí, sobre es todo muy los mexicano, políticos, ¿no? es muy Siempre mexicano el cantinflean. Cantinflear. Ese sí fue el gran legado de Cantinflas. ese Y mero. además, el único cómico que traspasó fronteras. Así, Cantinflas era conocido en España. Yo recuerdo que en los 70s a alguien se le ocurrió pasar no, en los 80s, los Cantinflas en la televisión española y eran exitosísimos. La gente le Pero es lo divertía que te digo, es mucho. curioso dado que Sí, el que idioma está- es lo central, ¿no? En lo central, sí. Bueno, luego hizo Y el no lo ochen- doblaban, ¿no? ya hizo las películas estas en Hollywood, ¿no? Ah, De- que Pepe y alrededor del mundo en 80 días. La vuelta al mundo en 80 días. Horribles películas que hizo en Hollywood, sí. Mi número 2 ya la mencionaste, que es Mecánica La Nacional, Nacional, que sí, que sí. sigue aguantando y sigue siendo Sí. memorable y sigue retratando todo, ¿no? Es increíble cómo algunas películas Siguen vigentes. pero bueno, ya la comentamos. Y mi número 1, bueno, ya la he puesto en 3 listas. Pero es de mis películas favoritas del cine mexicano y de las favoritas de Buñuel, que es Él. Que Sí. es una gran comedia negra sobre un personaje paranoico, celoso, abusivo. Y yo debo decir que yo me identifico mucho con Usted él. eso decía Buñuel, Sí. que era el personaje con el que más se identificaba. Sí, es terrible ¿no? decirlo, pero es la verdad. Sí, yo también lo hubiera puesto, pero muchas personas no les causa gracia este tipo de humor porque lo sufren mucho y condenan Sí, al claro. personaje, pero pues sí, bueno, ese es un Pero humor esa es una de negro. las virtudes de la comedia, ¿no? El remover los rasgos Sí, más en el momento que horribles. te veas identificado con ese Sí, personaje, pues no, preocúpate pues sí. porque así te ves, ¿no? Exacto. Y pues mi número 1, pues tiene algo de buñuelesco, creo, Sí. mucho, ¿no? Que es El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio G. González, con guión de Luis Alcoriza, que habla de un hombre, de Arturo de Córdoba también, que él es un taxidermista, pero pues uno pensaría que un taxidermista es una persona oscura, apagada y demás, y él no, es No, muy un tipo vital, que disfruta de la vida. quiere a los niños y a los Sí, pero animales. tiene una esposa que le arruina la vida. Exacto, ¿no? y Sí. entonces, bueno, ahorita tal vez ya estaría cancelada esa película porque no trata muy bien a su esposa, no es que no la trate bien, sino que se deshace de ella, pero tiene un humor negro también increíble y está filmada. Es de las mejores comedias buenísima. negras que ha habido en Ajá. México, sí. Pues sí, o sea que ahí está el estirpe de Buñuel también, ¿no? También, sí. Pues bueno, ojalá puedan ver alguna de estas películas. Si se Esas las sí topan todas por ahí. están disponibles, ¿no? Todas son fáciles de conseguir. No creo, ¿tú crees? El Aunque Santos. sea en DVD. Bueno, nos avisan. En DVD. Sí. Sí. Bueno, por lo pronto ahí se las dejamos como propuesta y no se vayan porque cuando regresemos vamos a revisar la filmografía del director español Manuel Martín Cuenca. Vamos a hacer un in memoriam, vamos a hablar de las personas que nos dejaron este pasado mes y vamos a presentarles una cápsula sobre la Bienal, el Festival de Viena. No se vayan, aquí vamos a estar. Ya estamos de vuelta y bueno, como saben, en cada programa repasamos la filmografía de alguna directora o director y en esta ocasión quisimos hacerlo sobre un director que nos gusta mucho a Leonardo y a mí, un director español que es Manuel Martín Cuenca. Que es muy reciente, creo que es el único que hemos hecho que es realmente director del nuevo milenio. Empezó su carrera en el 2000, los años 2000, ¿no? 2003. Sí, tiene un estilo ya muy depurado que se va viendo a lo largo de su filmografía cómo va llegando
a él. A eso, sí. Y también tiene una gran virtud que es, a pesar de que trata temas como similares, es muy diverso su cine, ¿no? No se repite, sino que hace como variantes de sus personajes obsesivos, ¿no? Sí, que también eso, los personajes obsesivos, tener como protagonista un personaje que no es encantador o que no es... No. Es difícil hacerlo, siempre tiene cierta ambivalencia con respecto a ellos, pero estás de su lado de alguna manera, lo cual es cosa rara en el caso de algunos que mencionaremos. No son positivos, exactamente. ¿no? Sí, pues... Sí, empezó con La flaqueza del bolchevique, que de hecho estuvo en competencia en San Sebastián. No ganó premio hasta donde sé. Creo que Luis Tosar posiblemente ganó un premio, pero no estoy seguro. Pero es una película que inicia esa tendencia hacia el personaje obsesivo, insistente en una cosa que le preocupa y que en este caso es una chica de 14 años. Es muy perturbadora la película, Sí, viéndola sí. con ojos contemporáneos, en donde uno siempre está pensando, esta película no se podría hacer Ahora. ahorita, ¿no? La sería muy, porque no La hay cancelarían. la cancelarían, porque no hay ninguna, no hay ninguna metáfora en la relación. Es claro que la chica de 14 años que interpreta muy bien María Valverde está interesada en el adulto, el cuarentón adelantado que es Luis Tosar, ¿no? y viceversa, Y ¿no? viceversa, sí. Pero es muy no duro. llegan a la relación, pero... Hay una tensión sexual todo el tiempo. Sí. Y María Valverde, además de lucir hermosísima, es una especie de niña, pero más que provocadora o seductora, es como más grande de sus años. No sé si se entiende, sí, ¿no? Como, sí. como sabia, dulce. Y como que sabe perfectamente a dónde va la cosa, ¿no? Sí, no es una ingenua, ¿no? Sino que sabe exactamente, él sabe que él miente, sabe cuál es el interés de él, en fin, ¿no? Es una película, como tú bien dices, muy tensa sexualmente. Parecería que no está pasando nada, porque todo el tiempo, toda la película consiste casi en encuentros entre ella y él, en donde no pasa nada, pero sí es como muy latente lo que está pasando ahí. Lo que no me gustó fue el final, que recibe su merecido, ¿no? Me hubiera gustado un final más ambiguo. Pues eso es algo que ya creo que pasa, por ejemplo, también con Caníbal, que ahorita la mencionamos, que es como la forma de cómo castigar, o sea, cómo darle una salida. No puedes premiar a un personaje así, Exacto, pero tampoco quieres... Pero tampoco lo quieres condenar, entonces ¿no? viene Claro. como por fuera un poco el castigo, ¿no? Un poco se lo buscó. Sí, pero es un accidente Es un finalmente, accidente. ¿no? Sí. Sí. Pero desgraciadamente la película no se vio en México, como no se han visto todas menos el autor. El autor se puede ver en Netflix, pero es la única que se ha exhibido en México, y eso es porque además es coproducción con México, que eso no le garantizó que se exhibiera en salas, sino que solo se puede ver en Netflix, ¿no? Pero todas las demás las te van a tener que conseguir. Por ahí. Exacto. Bueno, no sabemos en otros países, a lo mejor sí, en algunas plataformas. Su siguiente película, Malas Temporadas, es posiblemente la menos afortunada, porque es un melodrama muy recargado y con varias historias, cosa que ya vimos que no le funciona. Lo que le funciona a él es esa historia unívoca, monotemática, de personajes ambiguos. Exacto. Sí, además lo que dices es un melodrama en donde subraya mucho lo que tal vez con la música, por ejemplo, ¿no? Sí. El soundtrack. Desde la música ya ves que es una película sensible, ¿no? Exacto, sí. Sí. Javier Cámara, que normalmente hace muy buenos personajes. Aquí está un poco como apagado, sí, también estoy de acuerdo contigo, es la película que a mí menos me gusta, suya. Sí. Pero después vuelve con una película espectacular. Yo bueno, a mí creo me que gustó es la que mucho. lo establece, es la que realmente nos gustó mucho. Sí. La vimos, de hecho, en el Festival de Toronto, que fue donde normalmente se no, exhiben todas sus películas. ya nos saltamos una película que no hemos visto. La mitad de Oscar que no hemos visto. Exacto. Sí. Yo Caníbal la vi en San Sebastián. ¿Tú la viste en San Sebastián? Sí. Yo la vi en Toronto. Y era muy perturbadora también, porque... Sí, bueno, es sobre un caníbal, en efecto. Pero suena muy mal si lo dices así. Sí, suena horrible, pero porque la película no es nada escabrosa. Nada, no tiene una sola escena gore. No. Más o menos, pero no. No. Todo está hecho con muy buen gusto. Es que el personaje mismo, que es interpretado por Antonio de la Torre, es un sastre sevillano. Él siempre parece de Granada. Siempre parece
impecable. Hay algo de Buñuel en esta película, ¿no? película, Esta sí. obsesión con el catolicismo, la madre. Es parecida a Ensayo de un crimen, me Sí, parece. y se ve que él está perturbado por la relación con su madre. Bueno, sí, perturbado, ¿no? Si se le puede Sí. decir a alguien así. Sí, claro. Una madre que siempre lo convence de que no se va a poder relacionar con mujeres y esto quizá influyó en su gusto por matar y comer mujeres, pero Sí. no, fuera de eso, no es un psicópata, ¿no? No. O sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero justo ese es el encanto de la película. De la película, además está hecha con un rigor, es una película rigurosa, no hay concesiones, no hay desvíos, es una película que realmente va a lo que va y lo hace muy bien. Pero castiga al personaje. Sí. Al final también, Sí. bueno, también por un accidente, también es un accidente, no muere el personaje, pero lo que él llega a querer, lo único que él llega a querer, Sí. ya, es que nos regañan porque los spoilers, pero sí hay un castigo, como en el caso de Luis Tosar en esta película, no muere el personaje, pero toda su vida va a vivir extrañando a alguien, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, igual es estupenda. Es muy buena película. Que digo, sí, es una lástima que esas películas no lleguen a nuestras pantallas. No sé si el resto de Latinoamérica, me imagino que no tampoco, ¿no? No lo sé. Bueno, en España quizás sea más fácil. Sí. La siguiente es la que yo sí vi en Toronto, que no sé tú, el La autor. vimos en Toronto, sí. El autor, yo la vi porque había leído el guión previamente, y bueno, y sabiendo que era de Manuel Martín Cuenca, era evidente que iba a ser una película interesante, por lo menos, y sí lo es una estupenda comedia sobre un pobre diablo que quiere ser novelista, y no se le da, o sea, la escritura como le dice... Toma cursos, ¿no? Toma cursos con un maestro Con terrible, que es Antonio de la Torre. que lo explota. Sí, que lo insulta y que lo rebaja. Y se acuesta con su mujer y todo. Sí, ¿no? todo. Sí. No, pero también es un hallazgo su primera colaboración con el actor Javier Gutiérrez, que es estupendo. Que es de una ambigüedad. Todo lo que hace Todo lo que pareciera hace, que sí. es sucio, pero al mismo tiempo él es buena persona, ¿no? Sí. Sí, y es un actor camaleónico, porque es irreconocible. En la siguiente película, La hija, es otra persona, ¿no? Es realmente un gran actor, Javier Gutiérrez. Está basada en una novela de Javier Cercas, y lo Exacto. menciono solo porque casi todas sus películas son adaptaciones de novelas, lo cual también es notable porque no siempre salen bien esas cosas, ¿no? Más bien al contrario. Sí, sí. Y aquí colabora con un guionista, Alejandro Hernández. Desde Malas Temporadas colabora con Alejandro Hernández. Y ha sido una muy buena combinación, ¿no? Porque los guiones son muy buenos, buenísimos. Sí, es un humor muy negro. Ahorita que dijiste que el autor era comedia, quién sabe si está... Sí, bueno. Sí, porque también hay cosas muy sórdidas que pasan. No, y es terrible lo que hace el personaje, que es manipular la vida de sus vecinos para que le sirvan de inspiración para escribir su novela. Es tremendo, ¿no? Y es como el que juega a Dios para inspirarse, ¿no? Sí, el artista llevado a las peores consecuencias y a las peores límites. Y también acaba en la cárcel, pero en la cárcel sigue haciendo de las suyas, cosa que es muy chistosa. Y se convierte en un buen novelista, ¿no? No me acuerdo, ¿sí? Pues lo publican, por lo menos. Pues era lo que Sí, quería. sí. Y finalmente La hija, que vimos también en... En Festival de Toronto en línea. Ah, no. Yo la vi en San Sebastián, tú la yo la viste vi en Toronto. en línea, sí. Es un estupendo thriller sobre una pareja que quiere tener un hijo y para eso albergan a una delincuente que se escapa. ¿Albergan? Sí, en una especie de finca, cabaña alejada del mundo, para que ella, que se ha escapado del reformatorio, les dé al hijo. Pues, claro, van a ocurrir varias vueltas de tuerca en las cuales no se sabe quién es el que es peor, la chica y su novio o la pareja esta intrigante, ¿no? Sí, en manos de quién quedaría mejor ese niño, ¿no? No se sabe quién es ahí la mejor madre de las dos. Muy violenta hacia el final. Sí. Y también con una resolución impecable de... También con Javier Gutiérrez, ya lo También dijiste, con Javier ¿verdad? Gutiérrez, sí. Sí. Pues sí, es un director en el que hay que seguir, sí. Siempre es un estamos director interesados, aunque no se distribuye en México, ojalá lo hagan. Sí, tengo la única es el autor. Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar de quienes fallecieron en el mes pasado, entre ellos el actor Enrique Rocha, a quien
Carlos Fuentes apodó el vampiro de la zona rosa, aunque en realidad toda la gente le decía Rochón, y que era un buen actor, que vaya, su registro es tan amplio que interpretó a Cristo en El proceso de Cristo y a Lucifer en Satánico Pandemonium, o sea, recorrió la gama completa. Aunque siempre, generalmente, era un mejor villano por la voz, ¿no? Sí. Era sí, sobre todo... villano de telenovela. De telenovela. Por excelencia, sí. Que además es de los pocos actores que pueda recordar que empezaron como actor de telenovelas, comenzó en una telenovela y después hizo buen cine. Sí. Y volvió a las telenovelas. Sus últimos años los hizo ya casi todos en televisión, ¿no? Trabajó con Ripstein en Tiempo de Morir de manera memorable, con Quino, con Felipe Casals, y Morir en el Golfo de Alejandro Pelayo, es decir, sí, hacía películas valiosas en el interín de las telenovelas, ¿no? Y también hacía películas comerciales, ¿no? Sí, en fin, pero una carrera muy diversa y un buen actor. Un buen actor. Sí. También falleció Mario Lavista, un muy prolífico compositor mexicano. De música seria, de música de concierto. Música seria. Sí, estupendo músico, hizo también óperas y tal, pero su participación del cine fue a través del cine de Nicolás Echevarría. Básicamente la mayoría de sus partituras fueron para películas de Echevarría. Sí, dirigió durante mucho tiempo la revista sobre música más seria de México, que fue Pauta. Exacto. Hasta hace no sé cuánto tiempo, pero comenzó como en los 70. Y también murió Amalia Aguilar, cubana de nacimiento, pero radicada en México, que hizo películas, sobre todo en los años 50, entre ellas con Tintán, Calabacitas Tiernas, donde ella sea de rumbera cubana, obviamente. Y bueno, no se vayan, a continuación les vamos a presentar la cápsula que realizó nuestro colaborador Raúl Pérez sobre el Festival de Cine de Viena, la Bienale, que ahora es dirigido por Eva San Giorgi, que en su momento fue directora del FICUNAM, del Festival de Cine de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma del Coincidiendo con el inicio de la Bienale, fue noticia que el actor estadounidense Alec Baldwin causó la muerte de una camarógrafa e hirió al director al dispararles con una pistola de utilería cargada inexplicablemente con balas verdaderas durante una filmación. A su manera, la Bienale se ocupa de los trasfondos de otras irrupciones de realidades significadas en el cine, o realidades perceptibles, imaginables o inimaginables por cineastas y público. ¿Cuál es el carácter de la Bienale? La Bienale es un festival que junta lo mejor que ha pasado en los grandes festivales a lo largo del año. Eso es como su receta. Y lo que intenta hacer es juntar diferentes posibilidades del cine, desde los grandes directores y nombres y grandes producciones a películas muy independientes, no tan reconocidas, que pertenecen a cinematografías importantes pero no tan exhibidas. Y también que obviamente recoge de alguna forma la cosecha más interesante del año, porque es un festival de festivales que además no tiene competición. Sí que todavía puedes encontrar, ¿no? Aunque estuvieran en una sección menor de la Berlinale o en otros lugares, sí que puedes encontrar pildoritas de cine latinoamericano interesante. Cuando la conecté a la computadora por primera vez fue que encontré los videos. Los empecé a ver. Eran muchos. El dueño anterior los había dejado ahí. Por algún motivo se había olvidado de borrarlos, o quizás no le interesaba. La vieron personas de muy distintos países y distintas culturas, y siempre las recepciones son distintas y las cuestiones que llaman la atención o que interesan o que conmueven a los distintos públicos de los distintos países siempre son diferentes. Entonces, en ese sentido, empieza de alguna forma como a acumular lecturas sobre la película, incluso cosas que yo ni siquiera había pensado sobre el film y que de alguna manera me retroalimentan y me hacen pensar sobre mi propia película de una manera distinta. Apareció un hombre. Con Mariana lo nombramos Jean-Pierre. Nos estamos preguntando qué va a pasar con los festivales, eso era la intención. Y fue un primer encuentro para reflexionar juntos acerca de las responsabilidades de nosotros como curadores, promotores de cine, en relación a lo que ha pasado, la pandemia, y también en relación de todas formas a diferentes tendencias y hábitos. Y si a ciertos hábitos se trata de poner coto,
¿Cómo afronta la cultura presuntos casos de acoso, abuso sexual y conflictos de interés? He trabajado con una persona que se ha visto involucrada en una situación de ese tipo. Lamentablemente hemos decidido que no podía seguir trabajando hasta aclarar la situación formalmente. Esa cosa desgraciadamente lo ha afectado de una manera irreparable, por lo que evidentemente sin tener un riscontro, un resultado de culpabilidad o no culpabilidad, ha sido juzgado anteriormente y puesto en la posición de espera, que significa simplemente no poder trabajar. ¿Hay una tendencia de apertura de espacios para las obras de mujeres cineastas en la programación? En los cortometrajes es más o menos un balanceado, a un 50%, con una gran participación femenina, de hecho. Pero en el programa en general todavía diferencia, hay más películas de directores, lo admito. Son un 40-60, de hecho un 38-62 a favor de hombres dirigiendo. Pero si hago el cálculo de la primera y segunda película, la cuota es establecida naturalmente 50-50. O sea, ya hay un cambio, hay más películas de mujeres. Para mí no hay un límite entre lo privado y lo público. En Esquirlas yo cuento tanto mi dolor personal como lo que sucedió en mi ciudad y que afectó a toda mi comunidad. Y que tiene sus repercusiones también a nivel internacional, porque fue justamente para tapar el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante la Guerra de los Balcanes y la Guerra de Cenepa. Entonces, desde el inicio estoy tocando temas que son transversales a lo público y lo privado. No es una decisión. Mi punto de partida no es solamente mi lugar de víctima o lugar de duelo personal. Es también una visión política de lo que pasó y lo que afectó a mi comunidad. Otro ejemplo de documentaciones de video, Bicentenario, nos lleva por los caminos y lugares en los que Simón Bolívar luchó por la independencia. Invocación cuasi espiritista de su legado. Liturgia patriótica, desfiles, peregrinaciones que confunden la deidad con la falacia política y el héroe que celebran. El lugar de la guerra de liberación lo ocupa ahora un asalto del ejército al Tribunal Supremo ocupado por guerrilleros, y que inexplicablemente culmina con el incendio de la Memoria Judicial de Colombia. Son ceremonias de carácter sincrético hasta la irrisión. La aparente ingenuidad es potenciada políticamente por la combinatoria que deja ver. El sonido de esta campana remueve los espíritus del lugar. No se vayan, al regresar vamos a presentar una cápsula sobre la presencia que han tenido películas iberoamericanas en distintos festivales y, como siempre, les haremos algunas recomendaciones de películas recién estrenadas, ya sea en salas o en línea. No se vayan. Este mes hubo mucha actividad del cine iberoamericano en festivales internacionales. Empecemos por Europa. En la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Tesalónica, en Grecia, 2 películas iberoamericanas brillaron. El premio especial del jurado fue para la película costarricense Clara Sola, de Nathalie Álvarez Mesén, y el premio especial del jurado como mejor director fue para el venezolano Lorenzo Vigas por su película La Caja, producción México-estadounidense. Y en España, en la 47ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de la ciudad andaluza de Huelva, se entregaron los siguientes galardones. La actriz mexicana Arcelia Ramírez ganó el Colón de Plata a la mejor interpretación por la película La Civil, de la rumana Teodora Mihai. El Colón de Oro a la mejor película fue para la producción México-estadounidense El Otro Tom, dirigida por los uruguayo-mexicanos Rodrigo Plá y Laura Santullo. El Colón de Plata, premio especial del jurado, fue para la argentina Bandido, de Luciano Juncos. Otro Colón de Plata, esta vez a la mejor dirección,
fue otorgado a los uruguayos Martín Berrenechea y Nicolás Branca por 9, película de Uruguay y Argentina. Y el último Colón de Plata, el del premio del público, fue para la chilena El Padeciente, de Constanza Fernández. Y de este lado del Atlántico, en México, veamos cuáles son los palmarés de la última emisión del Festival Internacional de Cine de Morelia. El premio del público al mejor largometraje mexicano fue para Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz. El ojo a la mejor dirección lo recibieron los ya premiados directores de El Otro Tom, Laura Santullo y Rodrigo Pla. Y el ojo a mejor largometraje mexicano fue entregado a 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, de Jorge Cucci. En la sección de largometraje documental mexicano se premiaron Baichiletic, de Juan Javier Pérez, que se hizo acreedor a la mención especial del jurado, y Las Hostilidades, de M. Sebastián Molina, que se llevó el ojo a mejor largometraje documental mexicano. Y para terminar, anunciamos con gusto que la película Buñuel, un cineasta surrealista de Javier Espada y coproducción de TV UNAM, ha sido nominada como mejor largometraje documental en los premios Forqué a entregarse en España en un par de semanas. Muchísima suerte. De mi infancia. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un par de películas que fueron estrenadas en cartelera. Una de ellas fue Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, y la otra 499, de Rodrigo Reyes. Dos Rodrigos, sí. Blanco de Verano es una película que nos gusta mucho a los dos, creo. La comentamos desde que estuvo en Sundance el año pasado, en enero del año pasado. La eligieron en la competencia oficial, sí, siendo una ópera prima. Sí, ¿no? y es un muy buen estudio de personajes sobre un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso, literalmente, sí. Sí, de una madre y su hijo, que tiene una relación muy cercana, muy edípica, y el intruso, que es el novio de la mamá, que va a vivir con ellos, y todo lo que hace el joven, el adolescente de 13 años, para rechazarlo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo el retrato de la madre, que es igual de inmadura que él, ¿no? Como Exacto. que no se da cuenta del peso que hay en ese equilibrio tan difícil. Que había que deshacer antes su relación edípica. Sí. Sí, y no es ni expositiva, ni didáctica, ni nada. Ni discursiva, sí, casi nada se dice verbalmente. El conflicto no se verbaliza, sino que está todo en imágenes, en acciones, ¿no? Así es. Y el otro es un híbrido documental de ficción 499, que habla de un imaginario soldado de Hernán Cortés que por alguna razón aterriza o reencarna o resucita o lo que sea en el México contemporáneo. Sí, y de ahí hace su camino, recorre el camino de Cortés hacia la Ciudad de México, ¿no? Y hay como un intento de ligar los sueños de colonización de lo que podría haber sido México a las realidades. A mí me pasa, yo no entiendo, no que la película lo tuviera que explicar, pero no entiendo la correlación en algunos casos, en tanto las circunstancias del México actual tienen otros factores de origen, ¿no? También la colonización estadounidense, cultural, si lo llamamos a llamar así. No sé, ¿tú qué opinas? A mí es una película que no me convenció del todo. No sé por qué, como que hay cosas que me parecen un poco forzadas en la narración esta de tratar de equiparar la experiencia del soldado con lo que ha pasado en los tantos años, en 500 años de historia. Y no sé. Hay un eslabón faltante. Sí, algo me hace falta, sí. Pero bueno, pues es un ejercicio interesante para quienes les gusta. Creo que hay un paralelo con la nueva película de González Iñárritu, ¿no? ¿Tiene algo que no ver? Sabemos bien todavía de qué se trata. Como no se sabe de qué se trata. Limbo se llama. Limbo, sí. Pero también tenía algo que ver con un conquistador en el México moderno, ¿no? No sé. Es que es un tema muy actual en México. Muy actual, sí. Y también tenemos recomendaciones en línea que quizás son más accesibles para quienes no viven en México. Una de ellas es ¿Dónde está Marta? Es una serie española que intenta, son 3 capítulos nada más, se intenta esclarecer el asesinato de una chica, pero en realidad es una vista, una de las muchas vistas que hay en las documentales actuales sobre cómo se maneja mal un caso y cómo la policía a veces por nada más querer mostrar culpables tropieza muchas veces y presenta
falsos resultados y en realidad nunca se sabe qué pasó y eso acaba siendo todavía más frustrante tanto para los familiares de las víctimas. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que para eso nos pintamos solos en México. Y es otra vez el caso de una injusticia flagrante, donde vemos que en México la justicia es una especie de fantasma aterrador, ¿no? Donde a alguien por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo pueden condenar a cárcel por mucho tiempo, ¿no? Y finalmente hay una ficción brasileña, casi no hablamos de cine brasileño por lo poco que se ve en México, pero en Netflix sí hay, y es 7 prisioneros de Alexandre Morato, que es un interesante drama sobre la explotación de unos trabajadores en un esquema que me recuerda a la de las películas de las tratas de blancas, ¿no? Donde se captura a una serie de mujeres con falsas promesas y se les prostituye. En este caso son hombres. Aquí son hombres, no se les prostituye, pero se les esclaviza a un trabajo sin remuneración, en condiciones laborales lamentables, en fin, algo muy común en nuestros... Con Rodrigo Santoro en un papel de villano, que es poco frecuente, ¿no? Sí, él es el capataz que los explota. Y que en este caso les da oportunidad incluso de irse, si quieren, pero es tanta lo que ganan, entre comillas, quedándose ahí, que prefieren regresar, lo cual es también una mirada a lo que hay afuera. Y es interesante el personaje de Mateo, que es el protagónico, que de alguna manera asciende en la escala, porque se vuelve como el segundo de a bordo del villano, y esa situación ética dudosa le da esa superioridad que él mismo toma como culposa, ¿no? Lo toma con mucha culpa porque sí ve que sus compañeros lo odian, ¿no? Así es. Sí, está en Netflix también, ¿verdad? Está en Netflix, sí. Bueno, pues ojalá algunas de estas llamen su atención y las vean, y sobre todo ojalá que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Gracias, Leonardo. Les recordamos solamente que somos una plataforma que pretende hacer visibles los logros del cine iberoamericano en distintos festivales, y también hablamos de películas que se estrenan en salas o en plataformas. Nos vemos en el próximo Encuadre Iberoamericano.